Feliz sábado, iglesia. Dios les bendiga grandemente. Feliz sábado. Es siempre una bendición el poder estar al frente y ponernos en manos de Dios para que el Señor sea hablando a su iglesia. ¿Sabe? Hace 20 años llegué a la iglesia adventista y cuando llegué a la iglesia adventista llegué a una iglesia que amo, que es la iglesia Mar de Galilea en Puerto Colombia. Esa iglesia pertenecía, Rafa, al distrito Jerusalén. Y cada vez que había reuniones de líderes, los de Mar de Galilea, teníamos que venir acá. Y sabe, uno de mis grandes sueños como predicador, cuando empecé a predicar hace años, era predicar en la iglesia de Jerusalén. La iglesia central de mi distrito. Y saben, lo curioso del tema es que cuando la iglesia Mar de Galilea perteneció a Jerusalén, nunca vine a predicar aquí. Pero Dios ha tenido a bien que ya hemos venido ya 2 o 3 veces, hemos estado por acá. Y cada vez que nos invitan diferentes hermanos a venir a la iglesia de Jerusalén, procuramos con la dirección de Dios traer un tema de mucha bendición. A lo largo de los últimos 15 años he desarrollado liderazgo en ministerio personal en mi iglesia y por eso casi siempre que vengo a las iglesias traigo un tema para incentivar la obra, para que la obra siga creciendo. No quiere decir que son los únicos temas que manejo, trabajamos también temas de evangelismo, pero en esta mañana y antes de comenzar quiero rápidamente contarles un poquito cómo va la iglesia Mar de Galilea. Ahorita mismo hay un distrito, hermano Giovanni, que se llama Distrito Puerto Colombia, de la cual la iglesia Mar de Galilea antes pertenecía acá, ahorita es la iglesia central de ese distrito. Tenemos varias congregaciones, Orión en la playa, Emanuel en Tubará, Mar de Galilea en Puerto Colombia, Hebrón, que en este momento está como un proceso de transición para estar por fuera del distrito y ser como tal un solo distrito. Y tenemos grupos, el grupo de Sion, que ya algunos de acá pues lo conocen, han ido a predicar. Y yo digo que una de las asignaturas pendientes que la iglesia Mar de Galilea y que el distrito de Puerto Colombia tiene a lo largo del tiempo es que no se ha plantado una iglesia, es decir, que de nuestra iglesia salga otra iglesia. Y este servidor, juntamente con algunos líderes de nuestra iglesia, hemos trabajado en varios proyectos. Algunos de pronto ustedes se acordarán cuando yo venía por acá, y era Ostión, Vistamar, Salgar, uno últimamente en la calle 13, y ninguno de ellos ha florecido. Siempre pareciera que no, pero hay egos que a veces están en nuestras iglesias y cuando cambian a un director, el otro director le echa tierrita a lo que se había avanzado y esas cosas no han permitido que las cosas fluyan. Hoy día, en nuestra iglesia Mar de Galilea, tenemos 2 proyectos filiales. Uno en Altos de Cupino, que lidera la hermana Lilibet Gallardo. Algunos de ustedes conocen a la hermana Lili. Qué fuerte ese grupo. Y otro es el grupo Discípulos de Jesús, que este proyecto filial lo lidera este servidor con mi familia y un grupo de hermanos. Es un grupo más que todo juvenil, pero abierto a personas y amigos de todas las edades. Ahí quiero hablarles porque ahorita que yo me vaya, porque ahorita me voy, quiero darles ahorita, antes de comenzar el tema, como que motivar a algunos de los que hoy día son predicadores o predicadoras, porque ya he pensado en algunos, ahorita les voy a decir, porque a partir del mes de octubre, noviembre y diciembre, venimos reuniéndonos en esa filial de discípulos una vez por mes, pero en los últimos 3 meses del año vamos a subir a 2 reuniones, vamos a necesitar más predicadores poderosos. Y iniciando el primer trimestre del año 2027, vamos a tener una mayor frecuencia de reuniones porque van a ser 3 reuniones
por mes en este proyecto filial. Así que invitamos a que usted vaya pensando, al final me diga, hermano, yo quisiera ir allá. Es la única iglesia con vista al mar. Así que les invitamos, allá se pasa muy bueno, el hermano ya fue con la familia, con la emisora. Y bueno, esa es la invitación. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios y pedirle a Dios que nos ayude, que en 25 minutos podamos tener un mensaje poderoso para nuestra iglesia. Oramos. Dios bendito, gracias Señor, te damos por este privilegio muy bonito de estar reunidos en este lugar. Te pido, Señor, que en este momento sea usted un Dios soberano en este lugar y que los que estamos acá, Señor, podamos abrir nuestra mente, abrir nuestros ojos, escuchar su palabra y permitirle a usted, Señor, que a través de esa palabra que recibamos hoy, nuestras vidas sean un poquito mejor y que preparemos nuestra vida para el encuentro con Jesús en su segunda venida y que preparemos también una iglesia que se levante a predicar poderosamente el mensaje de Cristo. Padre, danos de tu compañía y al abrir tu palabra, dirígenos, por favor. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento hay un montón de citas bíblicas, obviamente, donde vemos a Israel como un pueblo especial. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta ser especiales? Uy, muy poquitos. Amén, dicen por acá. A mí me gusta ser especial y nos gusta, nos agrada y a veces hasta nos enorgullecemos de decir, yo hago parte de la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia de la profecía bíblica, la iglesia que por muchos años ha tenido el eslogan, la iglesia del libro. Nos gusta ser especiales. Y en el Antiguo Testamento voy a repasar rápidamente algunos textos que hablan de que el Señor escogió un pueblo especial. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 14:2, voy a ir rápido porque el tiempo no me ayuda. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están en la tierra. Éxodo 19:5 y 6 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas palabras le dirás a los hijos de Israel. Deuteronomio 26:18 y 19 dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo he prometido, para que guardes todos los mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Sigo leyendo. Isaías 41:8 y 9 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Comúnmente pensamos que en el Antiguo Testamento Dios escogió un pueblo especial. Y decía en un principio que nos gusta ser especiales. Y pensamos que el evangelio del Antiguo Testamento solamente era para Israel.
Noten ustedes todas las citas que leí ahorita. 6 leí, pero quité un montón de citas porque me pasaría toda la media hora aquí leyendo citas donde dice que el pueblo de Israel era un pueblo especial y elegido por Dios. Eso de que el evangelio es para todo el mundo, normalmente lo pensamos en relación de la Biblia por allá en el Nuevo Testamento. Sin embargo, este pueblo de Israel, que había sido un pueblo especial, escogido en el Antiguo Testamento, en aquel antiguo Israel, tenía una tarea. Isaías 42:6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Entonces, qué bonito ser un pueblo especial. Qué bonito es que Israel era un pueblo especial. El único problema era que ese pueblo especial no comprendió la tarea que tenía, que era ser luz para las naciones. Y por eso cuando nosotros vemos en las historias del Antiguo Testamento, vemos que una y otra vez se dice: y este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, y este otro hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y muy pocos pueblos de Israel, liderados por algunas personas, muy pocos hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no solamente era un pueblo especial, sino estaba llamado a ser luz para las naciones. El evangelio de Dios, Dios siempre quiso que fuera para todos, incluso en el antiguo Israel. El evangelio de Dios, Dios siempre quiso, pero muchos en el Antiguo Testamento y muchos aún hoy no lo han comprendido. Qué bueno ser parte de un pueblo especial, qué bueno ser parte de la iglesia adventista, qué bueno ser parte del pueblo remanente, qué bueno ser parte de esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y el testimonio, la fe de Jesús. Pero la verdad es que no podemos quedarnos simplemente con ese bonito reconocimiento. Desde siempre Dios quiso que ese pueblo especial fuera luz para las naciones. Y antes de pasar a lo siguiente, la pregunta es: hoy personalmente tú, ¿estás siendo luz para otras personas? Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento referente a esto. El pueblo de la iglesia primitiva, que era mayormente judío, no le gustaba mucho pensar la idea de que tenían que llevarles el evangelio a otra gente. Noten ustedes que en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, Israel tenía un lugar especial en el corazón de Dios. Era un pueblo especial, pero tenían que ser luz y no lo fueron. Y ahora en el Nuevo Testamento vienen los judíos. Y los judíos que tenían que llevar el evangelio, ¿lo llevaron? Sí, gloria a Dios. Pero inicialmente les costó entender que tenían que llevar el evangelio al pueblo gentil. Yo no sé si estoy predicando para alguien que piense que solamente dirigiendo un buen programa de sociedad de jóvenes o un buen programa de escuela sabática o haciendo una buena actividad aquí ya está cumpliendo su tarea. Qué bueno que hayan líderes que lo hagan, pero permítame decirle que no es todo. Hechos, el capítulo 11 y el versículo 19 dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de la muerte de Esteban, hasta Fenicia, Chipre,
llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Es decir, ese pueblo judío que se esparció, después de la muerte de Esteban se esparció, tenían una oportunidad extraordinaria de ir por los caminos predicando de Cristo. Cuando veían a gente que no era judía, se corrían, se iban. Y dice que ellos iban caminando y les predicaban a todos, menos a la otra gente, al pueblo gentil. Hechos 11, del 1 al 3, dice: los apóstoles y hermanos de toda Judea se enteraron de que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Imagínese usted, en vez de ser una alegría, dice el texto, así que cuando Pedro subió a Jerusalén nuevamente, los creyentes judíos lo criticaron, lo reprocharon y le dijeron: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Acuérdense lo que le decían a Jesús cuando se sentó en la mesa con Zaqueo. Oye, pero si este hombre es un pecador. Es decir, el pueblo judío, que tenía una tarea linda, especial, de llevar el mensaje a nivel universal en ese momento, no comprendía. Incluso estamos leyendo citas de Hechos. Es decir, ya ellos habían pasado la historia de Cristo. Y todavía había en ellos como que ese freno que no les permitía llevar el mensaje al pueblo gentil. ¿A partir de cuándo pensamos que el evangelio pasó de ser para un grupo especial para llegar a ser un mensaje universal? Yo les voy a decir lo que usted piensa y lo que yo pensaba. Hechos 10, versículos 13 al 15, ahí está. Ahí es cuando nosotros pensamos de que el mensaje cambia a ser universal. Dice: levántate, Pedro, mata y come. Ahí pensamos, ¿cierto? El chip nuestro es, a partir de ahí el mensaje tenía que ser. No, es que el mensaje tenía que ser desde Israel. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro, jamás he comido nada impuro. Por segunda vez le insistió la voz y le dijo: lo que he purificado, tú no lo llames impuro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, dice: Dios, el libro, el libro de Elena de White, no el libro de la Biblia. Dios mostró a Pedro que no debía considerar común o inmundo ningún ser humano a quien él hubiese limpiado. La visión significaba que el evangelio debía ser llevado a los gentiles y que no había de existir una muralla de separación entre judíos y gentiles. A partir de ese momento, Pedro abrió los ojos a un universo nuevo y dijo: ok, es que el mensaje no solamente es para nosotros, el mensaje ahora es para todos. Pedro lo entendió. Hechos 10:28 dice: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. ¿Pedro lo entendió? ¿Sí o no? Estamos en Hechos, ¿qué? 10:28. Pedro lo entendió. ¿Sabían ustedes que en la historia, esta historia de Felipe y el eunuco, que se encontraron por allá y el eunuco se bautizó? ¿Sabían que el eunuco todos los años venía a adorar a Dios allá en el templo y nunca entraba? Porque no era lícito que una persona extranjera, gentil, viniera a adorar. Y este hombre venía, imagínese usted, hermano, que venga una personita con problemas en su vida, enfermedad, problemas familiares, y usted le diga: hermano, de la puerta esa blanca para acá usted no puede entrar. Vamos a ponerle de pronto un parlante que se escuche para que usted esté allá. Eso era lo que hacía el pueblo. O sea, había una discriminación, por llamarlo de alguna manera, con la gente que no era judía.
Y en el Antiguo Testamento con la gente que no era de Israel. Pedro lo entendió. La pregunta es, ¿tú lo entiendes hoy? ¿Y por qué lo pregunto? Porque aunque Pedro lo entendió, muchos de los seguidores de Jesús aún no lo entendían. Y en Hechos 15:1 dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. Repito, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Es decir, el Señor nos viene mostrando desde el Antiguo Testamento, nos viene mostrando, le muestra una visión a Pedro. Algunos lo entienden, pero la gente terca, menos mal que aquí no hay gente terca. En esta iglesia no hay gente terca, en mi iglesia sí. Pero en ese tiempo había gente terca y decían, ¿cómo así que para los judíos? Entonces vinieron unos hermanitos de visita y dijeron, mira, si ustedes no se circuncidan, no serán salvos. ¿A partir de qué momento pensamos que el evangelio era universal? Vamos a entrar... ¿Qué problema con el tiempo? Vamos a entrar en una etapa donde vamos a ver cosas que el Señor Jesús permitió como señales para que en el tiempo de Jesús discípulos y la gente lo entendiera, y sin embargo no lo entendían. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, vamos a abrir el Evangelio de Mateo capítulo 1. ¿Sabía usted que el Evangelio de Mateo fue escrito para quiénes? ¿Para quiénes? El Evangelio de Mateo, por ahí escuché, el Evangelio de Mateo, Mateo lo escribió específicamente para los judíos. Ay, hermano, pero yo hoy lo leo, gloria a Dios, nos sirve. Pero inicialmente la idea de Mateo era, voy a escribir esto, la memoria, lo que hacía Jesús, el ministerio de Jesús, el evangelio de Jesús, lo voy a escribir para los judíos. Hermano, ¿usted por qué dice eso? Vamos a mostrar lo siguiente. Abrieron Mateo, ¿verdad? No lo cierren. En Lucas capítulo 3... y los versículos 23 al 38, Lucas 3, 23 al 38, se habla de qué, ya ustedes lo encontraron, ¿verdad? Se habla de la genealogía de Jesús. Dice, Jesús comenzó su ministerio, era como de 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Elí. Noten ustedes que Lucas va a empezar a hablar de la genealogía de Jesús desde Jesús ¿hacia dónde? Hacia atrás. En el versículo 38 dice hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Es decir, que Lucas considera la genealogía de Jesús completa. Desde Jesús se revuelve ¿hasta dónde? Hasta el primer hombre, que es Adán. Sin embargo, ahora sí nos devolvemos a Mateo. Sin embargo, cuando vamos a Mateo, resulta que Mateo no da la genealogía de Jesús hasta Adán. Mateo 1, versículo 1 dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Hijo de quién? Hijo de David, hijo de Abraham. Noten ustedes que Mateo en primera instancia cita a Abraham y a David. Abraham y David eran personajes centrales en el pueblo judío. Ok, hasta ahí no he dicho lo que dijo ahorita. Versículo 2, empieza ahora Mateo a explicar cuál es la genealogía de Jesús y dice: Adán engendró ¿a quién? No. Dice que Abraham. Es decir, Mateo no lleva la genealogía de Jesús hasta Adán. ¿La lleva hasta dónde?
hasta Abraham. Quisiera leerlo, y necesito leerlo, pero el tiempo no me va a dar. Ahora, hasta las 12:30, ¿me dio permiso? En mi iglesia a las 12 se van. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. El rey David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró, la que fue mujer de Urías, ¿quién era? Betsabé, muy bien. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Joconías, a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Joconías engendró a Selatiel, Selatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José. Hoy, ¿por qué va tan rápido? Necesito leerlos para que ustedes saquen de ahora unos nombres que les voy a mencionar. José, hijo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces noten ustedes que yo digo que el Evangelio de Mateo, Mateo lo escribió para los judíos, porque la genealogía, bueno, en parte, una de las razones es que Mateo no menciona la genealogía de Jesús completa, sino solamente hasta Abraham. Y el versículo 1 menciona específicamente a Abraham y a David, que eran personajes centrales de la historia del pueblo judío. Ahora, Mateo capítulo 1, versículo 17 dice algo interesante. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, ¿cuántas eran? 14. Desde David hasta la deportación, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, 14. Desde David hacia la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 más. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Mateo divide la genealogía de Jesús en 3 grupos de 14? ¿Sabía usted eso? El número 14 es un número muy especial para el pueblo judío. ¿Por qué? Resulta que el nombre David, yo les decía ahorita, David era un personaje importante para el pueblo judío. El nombre David en hebreo se escribía D de dedo, V de vaca y D. O sea, el nombre David se escribía D, B, D. En el idioma hebreo, cada letra tenía asignado un número o una numeración. La D representaba el número 4 y la B representaba el número 6. D, B, D quiere decir 4, 6, 4. 4 más 6, 10, 10 más 6, 14. Ese era el valor numérico y por eso les decía lo siguiente. Ahora, yo este tema, si usted quiere, se lo puedo pasar a sus slides, usted lo puede desglosar y estudiar. En la genealogía de Jesús aparecen 5 mujeres. ¿Cuáles eran? Y ya voy a empezar a aplicar por qué, a pesar que el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, ya dentro de la genealogía de Jesús habían vislumbres de que el Señor estaba mostrando que el Evangelio era para todos. Está dentro de las mujeres de en la genealogía de Jesús está Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Ojo, aquí hay una señal muy importante de que el Evangelio era para todos. De estas 5 mujeres, repito, Rahab, Ruth, Betsabé, María, Tamar y... ¿quién se me voló por ahí? Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. De esas 5 mujeres, habían 3 que eran Rahab, Ruth y Betsabé,
que no pertenecían al pueblo de Dios, incluso que su pasado era cuestionable. Y Dios permitió que estas mujeres que no pertenecían a ese pueblo especial estuvieran escritas en la genealogía de Jesús. Son señales que el Señor le estaba mostrando a la gente y nos está mostrando hoy que aunque no lo entendamos, siempre el evangelio de Cristo había sido un evangelio universal. Veamos otro ejemplo, otra señal ahí en el libro de Mateo, Mateo capítulo 2. La visita de los sabios de Oriente. Mateo capítulo 2, del versículo 1 hasta el 12, se habla de ¿qué? De la visita de los sabios de Oriente. ¿A quién? ¿A quién? A Jesús, cuando era un ¿qué? Cuando era un bebé. No lo vamos a leer todo, porque nada me dieron hasta las 2:30. Pero lo importante que quiero señalar está en el versículo 2. El versículo 2, bueno, voy a leer el versículo 1 y 2 para poner el contexto. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando: ¿dónde está quién? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Noten ustedes que estos sabios de Oriente llegan y en el versículo 2 mencionan una frase clave. Ellos dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos no dicen: ¿dónde está mi rey? Ellos se excluyen y se excluyen porque sencillamente ellos no eran judíos, pero habían tenido el deseo de venir a adorar. Qué bonito que en ese momento ya el Señor nos está mostrando que había otra gente que no era judía, pero que le estaban haciendo en su corazón adorar a Dios. Y es posible que yo esté predicando para alguien en esta mañana, en esta tarde, de que haya venido, no hace parte del pueblo adventista. De repente es uno de los que mal llamamos a veces amigos o visitas. Es un hermano más. Pero ellos, así como los sabios de Oriente, si tienen el deseo de venir a adorar, lo pueden hacer. Ellos no eran judíos, ellos eran gentiles. Elena de White, en el libro La Educación, el libro El deseo de toda la gente, dice: los magos eran filósofos, no pertenecían al pueblo judío, pero habían visto en las profecías hebreas indicios del advenimiento de un maestro divino. Eran representantes de las naciones gentiles que habrían de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Es decir, que a partir de ese momento, esos sabios de Oriente que vinieron a adorar al bebé Jesús, era como las primicias de mucha gente desde ese tiempo hasta nuestros días, que aunque no hace parte del pueblo, tiene el anhelo de adorar a Dios. Cuando uno lee entre líneas, uno puede entender que a partir de ese momento se abrió una puerta muy extraordinaria para que el evangelio fuera predicado al pueblo no judío, para que el evangelio fuera predicado ahora universalmente. Vamos a otra prueba más. Vamos al evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Ahí está la predicación de Juan el Bautista. Mateo 3, de los versículos 1 al 12, vemos a Juan que está predicando, ¿dónde? Dice el texto: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad las sendas o las veredas. Veamos que
Juan el Bautista está predicando en el desierto de Judea, fuera del centro religioso de Jerusalén. El centro religioso judío por naturaleza era Jerusalén. Juan el Bautista tenía que predicar para Jerusalén. No, Juan el Bautista la tenía clara y él sabía que el evangelio que él predicaba, que era un evangelio de arrepentimiento, tenía que ser para todos. Y por eso él no predica en Jerusalén. Él sale del centro religioso y se va allá a el desierto de Judea. En Juan 1:29, la palabra de Dios dice, entre vosotros, perdón, eso lo dice, sí, he aquí, vamos a leerlo porque me enredé con el versículo 26. Juan 1:29. Ya los años no pasan en vano. Imagínense, si tengo 20 años de estar en la iglesia. Juan 1:29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, este es el Cordero de Dios. En ese momento Juan estaba predicando, ¿dónde? ¿En Jerusalén? No. ¿A dónde? En el desierto de Judea. Y él dice, he ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero noten ustedes que Juan inicia el versículo diciendo al siguiente, ¿y al siguiente día de qué? ¿Qué había pasado un día antes o unos días antes? El versículo 26 responde, Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros, ya estaba Jesús, pero en medio de vosotros hay uno a quien vosotros... Juan la tenía clara, el evangelio era universal y muchos de los que llegaban a escuchar a Juan ahí en el desierto de Judea eran judíos que siendo judíos no conocían a Jesús, y llegaban gentiles y llegaba gente de todas partes, porque esa gente de otras partes que estaba escuchando a Juan no podía entrar al templo a escuchar la predicación. Tenía que irse Juan, ¿a dónde? Al desierto de Judea. Y es importante entender esto porque muchas veces pensamos que nosotros solamente tenemos que hacer la obra en las cuatro paredes de la iglesia, cuando realmente Juan nos está diciendo que hay que ir a los desiertos donde la gente quizás no puede venir. Y es allá donde mucha gente va a poder encontrarse con ese mensaje del Señor. El deseo de toda la gente, es página 102, dice... No solo acudían judíos, sino también habían gentiles para escuchar la predicación de Juan. Habían entre ellos soldados romanos, publicanos y extranjeros que deseaban conocer el camino de la vida. Juan ya sabía que el evangelio era un evangelio universal, no solamente para la iglesia adventista del séptimo día, Jerusalén. Es un evangelio universal. Y me voy con la última señal. No es la conclusión todavía, pero es la última señal. Vamos al evangelio de Mateo, el capítulo 4, porque este estudio va, si están viendo, Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, Mateo 4, hasta el último versículo. Solamente vamos a llegar hoy hasta Mateo 4. Dice, versículo del 12 al 16, lo voy a leer. Mateo 4, versículos del 12 al 16. ¿Cómo dice el título en la parte superior del versículo 12 en su Biblia? ¿Cómo? ¿Comienzo de qué? Del ministerio. ¿De quién? De Jesús. Dice el texto, cuando Jesús oyó que estaba preso, volvió a Galilea. ¿Que estaba preso quién? Juan, no lo leí. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando Nazaret. Fue y habitó ¿en dónde? En Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea
de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra y de muerte, luz resplandeció. Aquí estamos viendo que Jesús está iniciando su ministerio. Pero raro que Jesús no inicia su ministerio en Jerusalén. Dice aquí que él fue a Capernaum, ciudad marítima, en la región ¿de qué? De Zabulón y Neftalí. ¿Y por qué se menciona a Zabulón y Neftalí ahí en Capernaum? Zabulón y Neftalí eran dos de las 12 tribus de Israel. Zabulón, hijo de Lea; Neftalí, hijo de Bila, sierva de Raquel. Zabulón y Neftalí se ubicaron en la parte más norte de Galilea. Esto significaba que estaban más expuestos a las costumbres de otros pueblos. Noten ustedes eso. Es decir, Jesús no va a Jerusalén. Jesús va allá a Zabulón, a Neftalí, a Capernaum. Zabulón en el mar de Galilea y las rutas comerciales. Neftalí aún más al norte, junto al lago de Genezaret. Y esa región, noten ustedes, el texto lo dice en la Biblia, lo que leímos ahorita, esa región era conocida como Galilea de los gentiles. Es decir, noten ustedes que incluso dentro de los judíos había como que, ¿cómo decirlo?, un distanciamiento, como un rechazo quizá, porque los que estaban allá eran de Galilea, pero eran Galilea de los gentiles. ¿Dónde inició el ministerio de Jesús? En Capernaum, en tierra de Zabulón, en tierra de Neftalí, en tierra conocida como Galilea de los gentiles. Ya Jesús nos estaba mostrando, nos estaba marcando el camino desde que él empezó su ministerio, a que todos supieran que el evangelio era universal. Y el versículo 16 dice algo interesante: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en la región de sombra de muerte, luz resplandeció. Hermanos queridos, tenemos que llevar el evangelio de Jesús a los pueblos y a la gente y a los vecinos y a los amigos y a los compañeros y a la gente que hoy está sentada en tinieblas. Pero incluso a la gente que estaba más al norte, recibiendo, ¿verdad?, las enseñanzas y las costumbres de los pueblos de afuera, aún para esa gente, Galilea de los gentiles, aún para ellos llegó el mensaje de Jesús. Quiero concluir. El deseo de toda la gente dice: la luz del cielo brilló primero sobre las regiones más oscuras en el error. Y muchas veces nosotros pensamos primero en nosotros. Esto no lo están transmitiendo, ¿verdad? Entonces no puedo decir lo que iba a decir. Bueno, no lo voy a decir. No lo puedo decir. Muchos tenían la vaga idea de que el evangelio se hizo universal solo después de Jesús. Muchos tenían la vaga idea de que el evangelio se hizo universal en el tiempo de Pablo y los apóstoles. Pero la verdad es que hoy vimos que desde el pueblo de Israel Dios llamó a un pueblo para que fuera luz para las naciones. Incluso le dijo a David: serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. El evangelio en el Antiguo Testamento tenía que ser llevado a toda raza, tribu, lengua y pueblo. Vemos incluso en la genealogía de Jesús que hay unas mujeres que no hacían parte, pero Dios le permitió estar ahí porque el mundo debía entender que el evangelio era universal.
Vemos a unos sabios que no eran del pueblo de Dios, pero que sintieron el deseo ferviente en su corazón de caminar un desierto y de ir a adorar a Dios. Vimos a Juan el Bautista, que no empezó predicando un evangelio tremendo, anunciando la venida de Jesús. No lo empezó en Jerusalén. Él se fue por allá al desierto a llevar el evangelio a gente que no podía entrar al templo. Y vimos que Jesús inició su ministerio fuera del ruido religioso de Jerusalén. Se fue por allá a tierra de Zabulón y Neftalí, a Galilea de los gentiles. Quiero hacer hoy un llamado primeramente a los hermanos de la iglesia. Hoy es la oportunidad, hermanos bautizados, de entender que el evangelio es para todos. Escuche lo que voy a decir. No solamente debemos saber que el evangelio es para todos, sino que tenemos que predicarlo a todos. Yo no sé si fui claro. Una cosa es que usted sepa que el evangelio es para todos, y otra cosa es que usted esté predicando el evangelio para todos. Porque nos podemos quedar en la teoría. La teoría dice el evangelio es universal, pero yo no le predico a todos. Pero yo miro con recelo a aquel vecino que me echa la basura y se me viene para la terraza de mi casa. Pero yo miro con recelo a aquel sobrino que todos los fines de semana se pega su borrachera. El evangelio, hermanos, es para todos y hay que predicarlo a todos. Hace algunos años estaba yo predicando en una iglesia en Soledad. Yo estaba hablando del hijo pródigo. Yo estaba predicando para una iglesia, pero estábamos en un parque. La campaña era evangelismo al aire libre. Y mientras yo estaba predicando por acá, yo veía cómo venía un borrachito dando tumbos de un lado para el otro. Y yo decía, ese borrachito viene y va a formar el desorden aquí. Pero no, el borrachito vino y se arrecostó un poste que estaba allá al final donde estaban las sillas. Y se quedó ahí, se recostó ahí. Yo dije, se durmió. Resulta de que cuando terminé de predicar, una de las hermanas de esa iglesia me dijo, hermano, hay un hombre que quiere hablar con usted. Claro, tráigalo. No, hermano, pero yo no creo que usted quiera hablar con él. ¿Por qué? Borracho ese que está pesado. Tráigalo, hermana. Y empieza ese hombre a llorar. Y él me decía, cuando usted hablaba de ese hijo pródigo soy yo. Y empezó a contarme su historia desde niño en la iglesia. En la edad juvenil se apartó, empezó a vivir una vida desordenada, empezó a beber alcohol y a hacer cosas que muchas veces en la juventud pensamos que tenemos licencia para hacerlo. La mamá lo llevaba, él cantaba en el coro de la iglesia. Y él me decía esa noche, pero ya mi mamá murió y murió en el Señor. Yo quiero darle a ella la sorpresa cuando Cristo venga de yo estar ahí, porque ella no espera que yo esté. El borracho que estaba allí, el que los hermanos me dijeron, hermano, vaya conmigo ahora a mi casa porque mi esposa no me cree que quiero cambiar. La hermana me dijo, hermano, eso para allá es peligroso, coger para allá hasta ahora, ¿no? Entonces cuadré con ellos, vamos a ir mañana a las 3 de la tarde a visitarlo. Fuimos al día siguiente, llegué yo a la puerta de la iglesia a las 3 de la tarde y no llegaban los hermanos. No contestaban las llamadas. Me contestó una hermana, vamos a visitar a esta persona. Oiga, hermano, ¿usted pensó que ese tipo ya no debe ni acordarse? Hermana, vamos. Si no lo encontramos, hicimos nuestra tarea. Así que fuimos a casa de esta persona y nos estaba esperando. Había una reunión familiar. Estaba él sentado en un mecedor en el centro de la sala de su casa, al lado su esposa y así sus 2 hijos.
Y ese tipo, cuando yo entré a la casa, empezó a llorar y me dijo: ella no me cree. ¿Cómo le iba a creer si era un borracho? La esposa no le creía. Pero yo quiero, hermano, de que delante de usted y delante de Dios ellos sepan de que yo voy a cambiar. ¿Qué tengo que hacer para bautizarme? Cuando yo llegué a la casa, ya él estaba, como dice la historia en la Biblia, cambiado, vestido y en su juicio cabal. Así que él se bautizó el siguiente sábado. Ese borracho se bautizó el siguiente sábado. Pasados 4 meses, se bautizaron su esposa y sus 2 hijos. Y hoy esos hermanos hacen parte de la iglesia. Hermanos, por eso es que cuando uno dice el evangelio es para todos, involucra la tarea de saber que no solamente en la teoría es para todos, sino que en la práctica debo predicarlo para todos. Primeramente fue el pueblo de Israel que no lo entendió. En segunda instancia fue el pueblo judío que no lo entendió y todavía no lo entiende. Y después en la historia estamos nosotros. Si estamos entendiendo en esta mañana lo que el Señor nos está planteando como desafío. Dios siempre ha querido que su pueblo especial en este tiempo sea esa luz que clama en el desierto. Dios siempre ha querido que vayamos hasta los confines de la tierra a llevar luz, salvación. Y primera de Pedro 2:9, para vosotros los hermanos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y muchas veces nos quedamos ahí, lo especial, lo bonito que somos. Pero el texto sigue diciendo y dice: para que anunciéis las virtudes. Quedémonos con lo lindo de ser parte de este pueblo remanente. Pero entendamos que ser parte de este pueblo remanente ejerce una fuerte presión y una gran responsabilidad sobre lo que nosotros hoy en este tiempo tenemos que hacer. Cuando usted mira cómo está la sociedad hoy día y usted se da cuenta cómo está, y yo sé que usted sabe cómo está, hay un pueblo que debe levantarse a predicar el mensaje y levantar la bandera de Cristo. Hay mucha gente que lo necesita. Y quiero preguntarle a los hermanos bautizados, estoy hablando primeramente para los hermanos bautizados: ¿cuántos de los que estamos aquí en este momento quisieran comprometerse con Dios? De decir: yo quiero. No es que usted, ahora que cierren aquí la iglesia, salga corriendo a predicar. Que usted quiera, tenga el anhelo en su corazón, en su pensamiento, quiera ayudar a aligerar un poco la segunda venida de Jesús, diciendo: yo quiero comprometerme con salir a predicar y buscar a las personas que necesitan de Cristo. ¿Hay alguien aquí de los hermanos bautizados que quiera comprometerse con el Señor en esta mañana? Muy bien. Bueno, yo voy a hacer una invitación un poquito más fuerte. Yo quiero pedirles que pasen acá adelante los hermanos que se van a comprometer con el Señor. Es difícil que los hermanos pasen, y algunos los entiendo, y a veces, Rafa, criticamos a los amigos cuando el pastor está predicando en el llamado y no se levantan. Pero nosotros somos los primeros que a veces no queremos levantarnos a comprometernos con Dios. Yo quiero pedirles que se queden ahí de pie, porque ahorita voy a hablarle a los amigos. Amigos, hermano Giovanni, hay amigos aquí hoy, ¿verdad? Queridos amigos que aún no han dado ese paso importante que tienen que dar.
Debemos entender, mis apreciados amigos, que siempre las puertas del cielo están abiertas para ustedes. Que siempre Jesús ha estado abierto, con sus brazos abiertos, esperando por ustedes. Cuando yo busco en la Biblia, me doy cuenta, querido amigo, de que desde el momento en el que nuestros primeros padres fallaron y fracasaron en la fidelidad, el Señor vino al jardín y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y a partir de ese momento empezó la gran carrera de Jesús, buscando a sus hijos por todos los tiempos de esta historia de la humanidad. Desde Génesis hasta por allá en Apocalipsis, el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta. Vemos que el Señor siempre ha estado buscando a sus hijos. Y es posible que yo esté predicando para algunos amigos que les haga falta dar ese paso de fe. Yo quiero invitar a esos amigos que quieran decirle al Señor hoy: yo quisiera empezar a caminar contigo más fielmente. De repente estoy predicando para alguien que tiene un tiempo ya viniendo a la iglesia, que de repente le agrada venir, ya parece que fuera parte de la familia, ya es uno más, pero que necesita dar ese paso de fe. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo. Amén. ¿Hay algún amigo de los que nos visitan esta mañana que levantando su manito diga: yo quisiera empezar a caminar con el Señor? Levantando su manito. ¿Hay alguien aquí en esta mañana, en esta tarde, que le diga al Señor: Señor, yo quisiera empezar a caminar contigo? Yo no veo. Por allá alguien levantó la mano. Muy bien, Dios le bendiga grandemente. Yo quiero orar, pero quiero pedirle el favor a los amigos que nos visitan. Yo quisiera terminar en esta mañana teniendo una oración por ustedes acá adelante. ¿Hay algunos amigos que sin temor puedan venir acá adelante? Los amigos. Cuando los ángeles fueron a salvar a la familia de Lot no quería salir, pero dice la palabra que los ángeles lo tomaron por el brazo y los llevaron. No sé si hay algunos ángeles que puedan en esta mañana tomar por el brazo a esos amigos y traerlos acá adelante. Yo lo único que quiero es orar. Yo no sé si aquí hay ángeles o no hay ángeles, pero si aquí hay ángeles y usted es un ángel del Señor, traiga a su amigo que usted trajo, que usted invitó acá adelante. Lo único que vamos a hacer es orar para que podamos entender de una manera definitiva. Dios te bendiga. Que el Señor siempre ha estado buscándote, siempre. Hoy estás aquí no por casualidad, no porque esa persona te invitó. Hoy estás aquí porque para el Señor le era necesario que tú estuvieras aquí. Quiero orar. ¿Tu nombre es? Milena, María Alejandra. ¿Hay alguno más de los amigos? Kelly, Kaylin. Muy bien. Voy a orar. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta linda oportunidad por permitirnos estar reunidos en este lugar. Tu palabra, Señor, llega como un bálsamo para nuestras vidas. Y qué bendición es entender, Señor, que usted siempre ha querido estar cerca de sus hijos. De repente, Señor, estamos orando para alguien que se siente solo, que siente que no vale, que siente que su vida no va por un buen rumbo, pero que aquí, Señor, tú le has traído en esta oportunidad. Yo no sé si estoy predicando para alguien que carezca de salud,
que tenga problemas en su casa, que sienta que su vida no va a ningún lado. Y te pido, Señor, para que en esta mañana a nuestros amigos de manera especial tú puedas abrazarlos con amor y tú puedas, Señor, darle el lindo momento de que en esta mañana ellos sientan que tú estás a su lado. Ponemos en tus manos a María Alejandra y ponemos en tus manos a Kaylin y a los otros amigos que nos visitan en esta mañana. Toma sus vidas, Señor, toma sus corazones, dales una visión especial y permite, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo repose en la vida de cada uno de ellos y que tu Espíritu Santo cumpla esa labor especial de salvación para cada uno de ellos. Que al ir a sus casas se vayan con la seguridad de que aunque no están en la iglesia, tu presencia, Señor, les acompañará en todo momento. Bendiga a los hermanos de la iglesia de Jerusalén y permita, Señor, que a partir de este momento haya una urgente necesidad de entender que debemos ir a compartir el mensaje de salvación. Padre, bendíganos a cada uno de nosotros. Gracias por este lindo momento especial. Y te pedimos que en el resto de este sábado sea usted con nosotros. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Denle un abrazo al que está a su lado y que el Señor les bendiga grandemente.